Hola bebé, bienvenida, bienvenido, bienvenide a los horóscopos de la semana. El día de hoy vamos a estar hablando de la semana del 8 al 14 de enero. Ya sabes que todas mis redes sociales son @lulopratarot por si quieres seguirme por allá, por si tienes alguna pregunta. Te recuerdo suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like a este video y dejarme un comentario en la parte de abajo, diciéndome lo que quieras. Este es un lugar seguro, puedes escribir lo que quieras y yo en la medida de lo posible trataré de responder todos los mensajes o por lo menos darle like. Y en la parte de la descripción tienes el minuto exacto en el que comienza cada uno de los signos para que vayas y escuches tu signo solar, ascendente, Venus, Marte, el que quieras y necesites, ahí va a estar para ti con el minuto exacto. Y ya, no hay más nada que agregar, así que comencemos de una buena vez. Vamos con Aries. Para Aries durante esta semana tenemos la carta de El Mago. Para Aries, fíjate que tenemos un mensaje muy claro y puntual. Nos está hablando de justamente la creatividad, la acción, el materializar una idea. Nos está hablando de el momento en el que ya empezamos a trabajar por algo. Ya no estamos buscando, ya no estamos como tratando de explorar a ver qué vamos a encontrar, qué queremos hacer, sino que ya tenemos todo completamente claro y empezamos a construirlo, a elaborarlo. En estos momentos es súper importante el no distraernos tanto y simplemente ejecutar, accionar, hacer. Dejar de lado la mente saboteadora que nos hace sobrepensar tanto las cosas, compararnos, buscar que tengamos las herramientas completas o buscar que tengamos la posibilidad perfecta, la ideal, el momento que ocurra de la mejor manera, y eso nos aparta muchísimo de lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Y justamente esta carta para esta semana nos está hablando de tienes todo lo que necesitas delante de ti, entonces materialízalo. Ponte manos a la obra para hacer magia desde esos lugares donde no hay absolutamente nada. Es muy interesante la carta del mago porque también tiene como una especie de apego con el pasado. Y justamente nos está hablando de que debemos salir de todo eso que ya culminó, que ya cerró, que ya simplemente no tiene más nada que ofrecernos, para ahora empezar a construir con algo nuevo, algo renovado, algo distinto, para que a partir de ahí podamos simplemente hacer y no tenerle miedo a equivocarnos. Tal vez en el pasado ocurrió algo que no nos haya gustado mucho o de lo que hayamos aprendido y que eso haya ameritado incluso momentos incómodos o situaciones que nos cuesta un poco dejar de lado, pero justamente la carta del mago aquí nos está diciendo, si venimos de este lugar, utilicemos todo lo que aprendimos ahí como conocimiento, como sabiduría para ahora llevarlo a lo siguiente, pero que eso no nos ate y nos aferre a algo que no nos permita avanzar o no nos permita dar ese siguiente paso. Aquí tenemos que aprender que ante un nuevo proyecto, ante nuevas ideas, ante un proceso completamente renovado, tenemos que entender que nuestro más grande aliado es el error. Por eso es importantísimo entender que cuando nos equivocamos no pasa nada. Es la mejor de las indicaciones que nos puede ocurrir porque nos dice esto es lo que tenemos que fortalecer, esto es lo que tenemos que mejorar. Y a partir de ahí vamos a seguir avanzando, movilizándonos, creando y no teniendo miedo de cometer errores. Entonces vamos a seguir avanzando, moviéndonos, pero con la conciencia de que todo lo que queramos fabricar y elaborar lo tenemos hoy aquí en el presente. Por esa razón no debemos buscar afuera ni debemos buscar tanto en el pasado. Quédate trabajando en lo que tienes aquí y ahora. Construye esa magia, elabora ese sueño, elabora ese proyecto. Y a partir de toda esa información que tienes aquí y ahora, ¿qué pasa si te permites equivocarte? ¿Qué pasa si te permites buscar otra alternativa? ¿Qué pasa si te permites explorar nuevas opciones? Siento que es muy interesante esta carta para esta semana porque te está diciendo que juguemos más y no nos quedemos como en la estructura muy fija o en el manual de instrucciones o en algo muy cuadriculado y estructurado, sino que más bien tratemos de ver qué ocurre cuando nos atrevemos un poco a salir del margen, a salir de lo preestablecido y ver cuáles son las posibilidades de algo nuevo, de algo distinto. Entonces, la carta del mago es muy interesante, también nos está hablando de ideas infinitas que están ocurriendo hoy en nuestra cabeza, materialízalas. No las dejes solamente ahí, llévalas a el plano de trabajo, a tu presente. Permítete hacer y construir con ellas para que a partir de ahí puedas hacer magia, elaborar algo más grande y algo fenomenal para esta semana. Vamos ahora con Tauro. Para Tauro durante esta semana tenemos la carta de El Loco. Bebé Tauro, esta es una semana de nuevos comienzos, nuevos inicios. Un momento en el que te permites comenzar desde cero ante una nueva etapa. Este es el momento en el que te desprendes de una zona de confort, de un lugar cómodo y te permites dar el siguiente paso a un nuevo proceso, a algo que llega a tu vida completamente renovado y distinto.
Siento que durante esta semana no sería casualidad que estés mudándote o que estés iniciando una nueva etapa de tu vida, una nueva relación, un momento de construir básicamente desde cero. Es súper importante entender que en estos momentos se vale explorar y buscar nuevas posibilidades. No tienes que tenerlo todo resuelto para ayer o no tienes que tener demasiado claro cuál es ese siguiente paso que vas a dar. Se trata de buscar, de explorar, de entender ante qué te estás enfrentando hoy, pero salir con el entusiasmo de querer descubrirlo. No sentir miedo por qué va a pasar si doy este siguiente paso, qué va a pasar si me atrevo a dar este paso, a hacer esta idea o a comenzar esta relación. Siento que nada tiene que ser perfecto en estos momentos, porque justamente por eso te estás permitiendo aventurarte, iniciar desde cero. Todo va a ir ocurriendo en la medida en la que vayas avanzando, en la que vayas dando un paso más y más consciente dentro del proceso. Entonces durante esta semana te invitaría a que vayas descubriendo, vayas jugando con las posibilidades, vayas comunicándote muchísimo, vayas entendiendo que ante una situación incómoda, una situación de peligro, por llamarlo de alguna forma, siempre vas a encontrar una solución. Entonces no te aferres a el miedo por lo que está a punto de venir porque aún no ha llegado, ni mucho menos te aferres al pasado que simplemente ya te está indicando que es hora de algo nuevo y algo renovado. Entonces, permítete salir en búsqueda de algo distinto, algo nuevo que te sorprenda y te llene de muchísima alegría porque es una nueva etapa. Siempre cuando aparece la carta del loco, nos invita a renovar algo, darle un refrescamiento, darle como una especie de nueva oportunidad a algo que por mucho tiempo ya se había quedado estancado o que ya había llegado a su final y no nos habíamos justamente permitido dar ese siguiente paso para pasar la página. Entonces, siento que es muy interesante que durante esta semana también entiendas quién eres y lo lleves siempre en alto como una bandera. Que tu identidad sea la que pueda llenar esos espacios vacíos, que te pueda llevar a los lugares a los que debes ir, que confíes mucho en tu instinto y sobre todo que no tengas miedo en descubrir, en aventurarte, en simplemente dar esos siguientes pasos que te lleven a algo nuevo y renovado. Recuerda que esta es la oportunidad que necesitabas para abandonar la zona cómoda y luego dar ese siguiente paso. Así que disfrútala muchísimo y sobre todo aventúrate. Siento que este es el mejor momento para dejar de lado cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de miedo y simplemente avanzar, a ver con qué te encuentras, saltar al vacío, entender que vas a saltar a algo nuevo, algo desconocido, pero que ahí va a haber algo que te atrape, que te agarre, que te haga como una especie de trampolín y te lleve a otro lugar. Entonces es cuestión de dar ese siguiente paso, a ver con qué de ahora te sorprende la vida. Vamos ahora con Géminis. Para Géminis, durante esta semana tenemos la carta de la templanza. Bebé Géminis, fíjate, para esta semana la vida nos está invitando a fluir muchísimo, a dejar de lado el pasado, el dolor por lo que ocurrió y simplemente enfocarnos en lo que está aquí y ahora. Cuando aparece la carta de la templanza, es demasiado obvio que venimos de un lugar que fue tal vez muy movido, muy incómodo, muy drástico, esos cambios que se generaron o esos movimientos que generaron alguna transformación en ti. Entonces durante esta semana tenemos que tener una especie de quietud máxima, un momento donde nos permitamos asimilar todo lo que se generó en el camino, asimilar toda esa información, integrar todo ese conocimiento en nosotros o en nosotras y simplemente ir con más calma, ir con más paciencia. Tiene que ser una semana en la que entiendas que tus ritmos son tuyos, propios, únicos. No necesitas competir ni compararte con alguien más para poder avanzar hacia algo nuevo, hacia algo distinto. Tienes que entender que cuando tu proceso te esté pidiendo un momento de break, un momento de quietud, un momento de paz, debes otorgárselo, debes brindárselo, para que de esa manera tú puedas ir descubriendo tus propios ritmos, a tu velocidad, que puedas ir integrando la información que fue generándose anteriormente en su momento exacto, en su momento oportuno. No necesitas tenerlo todo resuelto de manera inmediata cuando lo que viviste anteriormente fue tan movido, fue tan importante, tan contundente. Siento que cuando aparece esta carta, si bien es un momento para fluir y para ir más lento, también nos está invitando a confiar un poco en que no estamos solas o no estamos solos, sino que tenemos una especie de ángel guardián o compañía positiva, energía positiva que nos está guiando por el camino adecuado. Entonces por esa razón debemos simplemente confiar ante si se generó este cambio, si se generó esta transformación. Yo ahorita me encuentro en una nueva etapa y voy a dar esos pasos con confianza hacia lo siguiente, hacia lo nuevo, hacia lo renovado. Integro toda esta información, hago los cambios que deba hacer mi vida
pero ahora confío en que estoy en una nueva etapa de mi proceso y con esa confianza me permito seguir avanzando. No estás sola, no estás solo, no estás sole. La vida te está acompañando con ángeles guardianes, energía positiva que te va a llevar por el camino adecuado, que no te va a dejar caer, que no te va a dejar estar sola o solo. Por esa razón es importantísimo confiar, entender que hoy más que nunca debes integrar todo eso que viviste, pero también entender que ya estás en una nueva etapa. Ya pasó la lluvia y va a empezar a salir el sol para darte calorcito, ese apapacho que necesitas, esa confianza. Entonces es importante hoy como que poner los pies en la tierra, tomar un respiro profundo, conectar con el presente y luego continuar a tu ritmo. Esto no es una competencia, como te dije, y no vale la pena que nos andemos como comparando ni queriendo que el proceso sea igual al de esta persona o al de aquella persona y todo el mundo va súper rápido. No se trata del ego, se trata de entender que el proceso es único y si tu alma, tu corazón, tu espíritu te está pidiendo un poco más de tiempo, hay que otorgárselo. Las cosas van a salir bien, es parte del proceso, pero hoy necesitamos integrar y entender de dónde venimos para volver a adquirir confianza y luego seguir avanzando poco a poco a lo siguiente. Vamos ahora con Cáncer. Para Cáncer, durante esta semana tenemos la carta de el Papa. Fíjate, Cáncer, esta semana con la carta del Papa, esto nos está hablando de comunicación, ¿ok? Tenemos que, primero que nada, entender que lo que sentimos debemos comunicarlo. Tenemos que expresar ese conocimiento. Tenemos que sacar a la luz esa idea. No podemos seguir guardándonos las cosas por mucho tiempo porque luego todo lo que se queda aquí almacenado adentro de nosotras o nosotros o nosotres termina haciéndonos daño, se pudre en el interior y luego no hay manera en la que podamos expresar coherentemente lo que sentimos o no hay manera de sacar a la luz esa idea que ya simplemente caducó y se apagó dentro de nosotras o nosotros. Siento que esta tiene que ser una semana para ser como, no impulsivos, pero sí no tan de retener lo que está pasando aquí adentro. Si siento que debo tener esa conversación con esa persona, pues lo hago. Me tomo un momento para pensar bien, estructurar un poco y comentarlo. Pero no espero a que se alineen las estrellas y el momento perfecto y que todo sea ideal, sino busco la oportunidad de hacerlo, pero hacerlo esta semana, hacerlo hoy. Si siento que por mucho tiempo he estado preparando un proyecto y ya quiero que salga a la luz, ya quiero que las personas lo conozcan para generar un debate, pedir una opinión, es el momento indicado. No esperes a que todo sea perfecto y todo sea el que esperar el golpe de suerte y que todo se alinee para hacerlo. Es como que no esperes a que las cosas sean perfectas, sino permítete accionar hoy por ti, por esto que sientes, por esto que has materializado por mucho tiempo. Hay que comunicar y no guardarnos todo aquí, porque lo que se guarda por mucho tiempo termina dañándose dentro. Entonces siento que es una semana ideal para justamente explotar con toda esa información y simplemente expresar libremente lo que estamos sintiendo, lo que está aquí adentro. Otra cosa súper importante del Papa es el saber que hay personas que tienen más conocimiento que nosotras, que nosotros, y por ende es importante pedir ayuda, pedir segundas opiniones, trabajar en equipo. No podemos permitir que el ego nos encierre en esa cápsula donde decimos solo nuestras ideas son válidas, solo lo que sentimos es lo adecuado, solo si me quedo aquí estoy resguardada o resguardado, sino que esta tiene que ser una semana para también abrirnos un poco y entender que es mucho más nutritivo o es muy adecuado simplemente integrar el conocimiento del exterior y no quedarnos solo aquí, porque tal vez quedarte aquí en tu cápsula, en tu burbuja, te está impidiendo ver el mundo desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Entonces por eso es súper importante que durante esta semana te permitas ser como un poco más flexible, integrar el conocimiento de otras personas en ti, permitirte justamente como accionar en pro a si necesitas pedir ayuda, si necesitas pedir un consejo, si necesitas buscar un mentor, un maestro, una maestra, alguien que tenga más conocimiento, es momento de hacerlo, al igual que ir al médico o buscar como de alguna forma una asesoría en algo legal, en algún examen, en algún proyecto. Es como un momento para pedir esa ayuda y no quedarte solo con tu idea. Entonces, a comunicar durante esta semana y sobre todo entender que no podemos trabajar siempre de manera individual. Necesitamos abrirnos al mundo para que el conocimiento se vaya integrando y nos ayude a llegar a algo nuevo, algo distinto. Vamos ahora con el signo de Leo. Para Leo durante esta semana tenemos la carta de El Sol. Fíjate, Leo, qué carta tan interesante y tan bonita para esta semana porque nos está hablando de ver con claridad las cosas. Entender que el presente
ya no nos está mostrando la vida de la manera en la que debía ser. O sea, ya no nos está poniendo ningún tipo de filtro, ya no nos está haciendo dudar ni ver o percibir la realidad desde otra forma, desde otro contexto. Esta es la semana en la que muchas cosas salen a la luz, la semana en la que la vida te muestra las cosas tal y como debían ser. Entonces ahora depende de ti qué vas a hacer con toda esta información, con todo este conocimiento. Siento que esta es una semana perfecta para tomar decisiones o para simplemente ver qué vas a hacer, cuál es ese siguiente paso que quieres dar. Porque justamente cualquier tipo de duda que haya existido anteriormente, la vida te la va a quitar del camino, la vida te la va a disipar, te la va a aclarar al 100% para que ahora tú puedas simplemente avanzar con confianza, con claridad. Y a partir de ahí, pues simplemente que tú te permitas seguir avanzando y disfrutando del proceso. Cuando aparece la carta del sol también nos está hablando de un momento en el que realmente empezamos a disfrutar porque tenemos más confianza. Entendemos que ya no podemos seguir dudando, ni mucho menos podemos seguir estancándonos ante algo que realmente ya lo malo pasó. Entonces ahora debemos estar en un proceso de disfrutar un poco más esto que estamos viviendo, este presente. Tenemos la luz, tenemos la claridad, entonces, ¿cuál es ese siguiente paso que ahora vamos a dar? Que ahora vamos a hacer que ocurra y se genere en el camino. La carta del sol también nos está hablando de nuestra esencia. ¿Cuál es esa verdad que llevamos como bandera ante todo lo que hacemos, ante cada lugar al que vamos? Es momento de simplemente defender nuestra identidad al máximo y entender que mientras más felices seamos con nuestro proceso, mayor impacto vamos a tener en las cosas que hagamos, en las personas que conozcamos y sobre todo en cada movimiento que vayamos haciendo dentro del proceso. Es muy bonita esta carta porque nos invita también a disfrutar más de la semana y nos dice como no tomarnos las cosas tan en serio y simplemente jugar con las posibilidades, ser más flexibles y entender que si nos mantenemos fieles a nosotras, a nosotros mismos, vamos a poder llegar a lugares increíbles. Entonces, es una semana para ver las cosas con mucha claridad, ser muy honestas, muy honestos y tomar decisiones como que con el corazón en la mano, diciendo realmente esto me conviene, esto no me conviene, ya es hora de salir de esta etapa, ya es hora de salir a lo siguiente y ahora hacia dónde voy, hacia dónde debo avanzar, hacia dónde debo moverme. Entonces, no tengas miedo durante esta semana, defiende lo tuyo, defiende lo que has hecho, lo que has realizado, confía en que la vida te va a mostrar las cosas tal y como son y ahora permítete avanzar hacia esta nueva etapa que está a punto de comenzar y sobre todo, disfrutar muchísimo de la semana porque va a ser muy distinta, va a ayudarte a resolver muchas dudas. Vamos ahora con el signo de Virgo. Para Virgo durante esta semana tenemos la carta de la justicia. Ok, bebé Virgo, fíjate qué interesante esta carta porque nos está hablando de poner las cosas en orden. Es una semana donde empezamos a buscar una mirada un poco más objetiva y a partir de esa objetividad empezamos a tomar las decisiones que son prudentes, las decisiones que son necesarias. Para algunas personas o para alguien más, le puede parecer que esta semana estés siendo como un poco fría, un poco frío, como que no estás sintiendo mucho desde el mundo emocional, sino que estás tomando decisiones cortantes, decisiones que son prudentes. Pero realmente es importante que lo hagas, porque cuando aparece la carta de la justicia nos está diciendo hay que cortar con lo que hay que cortar, hay que encontrar orden, hay que simplemente accionar por aquello que no está funcionando, entonces vamos a hacerlo. Sin miedo, sin preocupación, sino simplemente entendiendo que hoy el proceso es tuyo, que hoy lo que estás viviendo tienes que vivirlo de esta manera porque hay cosas que poner en orden. No podemos seguir dejándonos de lado, ni mucho menos estancándonos en un proceso en el que no nos permitimos tener la prioridad que nos merecemos. Es como por mucho tiempo estuvimos dejándonos en segundo plano y durante esta semana llega el momento en el que decimos no, yo soy protagonista de esta historia y voy a simplemente poner orden en pro a lo que yo necesito, en pro a lo que yo quiero, en pro a simplemente respetar mi proceso, respetar mi viaje. Entonces siento que es una semana importante porque te permite sí organizar muchas cosas, pero también decidir y hacer aquello que tú debes hacer por ti y tu viaje y tu proceso. Entonces, no importa si para algunas personas termina siendo un poco frívola, un poco frío, un poco fría, sino que simplemente si es lo que necesitas hacer, pues hay que hacerlo. Sin miedo, sino más bien con confianza y entendiendo que hoy más que nunca
hay que tomar decisiones, entonces hay que hacerlo en estos momentos. Permítete ser objetivo para que puedas poner las situaciones en balanza y te permitas tomar la mejor de las decisiones, porque es muy probable que hasta ahora las cosas hayan estado desbalanceadas. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar para volver a encontrar equilibrio ante esa situación? Importante cortar lo que no funcione, sácalo del camino y enfócate en seguir construyendo y en poner orden ante lo que realmente funciona y sacando aquello que ya simplemente caducó y no sirve. Vamos ahora con Libra. Para Libra, durante esta semana tenemos la carta de la luna. Ok, bebé Libra, es interesante esta carta para ti. Nos está hablando durante esta semana de conectar con el mundo emocional. Algo que tal vez no le gusta mucho a los Libras porque son como muy mentales, lo sabemos. Pero justamente durante esta semana el tarot nos está invitando a tomar como una especie de reflexión profunda y entender qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy viviendo. Porque hasta ahora no me había permitido afrontar esa sensación, afrontar ese sentimiento. Es como un momento en el que nos permitimos tanto llorar como reír, como sentir rabia. O sea, no bloqueamos ni limitamos lo que realmente estamos sintiendo, porque a partir de ahí van a surgir grandes guías, van a surgir grandes decisiones, van a surgir grandes pasos. Entonces por eso es muy importante que nos permitamos justamente tomarnos un momento, callarlo todo en el exterior y simplemente ir hacia adentro y sentir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me estoy permitiendo ver y a partir de ahí tomo una decisión. Me comprendo, soy compasivo con lo que estoy sintiendo y a partir de ahí avanzo a lo siguiente. Es una semana perfecta e ideal para conectar con el mundo inconsciente, con el mundo de lo sublime, eso que tal vez no tiene una gran explicación, sino que es un sentimiento, una sensación. Hay que permitirnos justamente escucharlo para que a partir de ahí podamos dar esos pasos que nos lleven muy lejos sin pensarlo tanto, sin que pase por esta mente racional que muchas veces le pone filtro a las cosas o nos hace ver solo todo desde un ángulo en específico. Siento que durante esta semana tenemos que ser como muy flexibles para conectar con las emociones y a partir de ahí avanzar, dar un siguiente paso, entendernos, comprendernos. Es súper importante el hecho de entender que hay cosas que puede que nos dé miedo explorar o que nos dé miedo profundizar, pero que en el momento en el que las vemos cara a cara, nos permitimos comprenderlas, entenderlas, aquello que nos dio miedo en ese momento termina transformándose en una herramienta o termina transformándose en algo inofensivo que tal vez por darte el tiempo de verlo y analizarlo te permite pasar la página y avanzar a lo siguiente. Entonces, no tengamos miedo durante esta semana, vamos a profundizar, vamos a sentir y sobre todo a conectar con lo sublime, con el instinto, lo intuitivo. Es súper interesante también que esta semana tengas consciente el hecho de tomar notas ante aquello que estés soñando, ante aquello que estés viviendo, en la hora en la que duermes y descansas, porque también por ahí pueden estar llegando muchas respuestas ante situaciones o preguntas que estés teniendo. Entonces vamos a simplemente ir viviendo poco a poco esta semana con calma, con paciencia, pero sobre todo conectando con las emociones que son de gran ayuda durante esta semana. No las niegues, permítete vivirlas y disfrutarlas. Vamos ahora con el signo de Escorpio. Para Escorpio durante esta semana tenemos la carta de El Colgado. Ok, Escorpio, fíjate, para esta semana la carta del Colgado nos está hablando de tomarnos un tiempo para pensar mejor las cosas y no actuar de manera impulsiva o drástica. Cuando aparece la carta del Colgado es el momento en el que sacrificamos un poco de ese lado impulsivo, ese lado animal y simplemente nos permitimos dar un paso hacia atrás, entender mejor la situación, bajarle un poco de volumen a esa ansiedad que nos consume muchísimo y simplemente entender, ok, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me hace sentir, este es el contexto de la situación. Entonces ahora que entiendo todo con claridad, con una nueva perspectiva, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es ese siguiente paso que debo tomar? ¿Qué es lo que voy a simplemente desarrollar ahora que entiendo realmente cuál es la fotografía completa, the whole picture? Es súper interesante la carta del Colgado porque es un momento donde te pones en quietud por tu proceso, por ti. Muchas veces suele ocurrir de manera involuntaria el hecho de darte cuenta que las cosas no terminan de avanzar o no terminan de moverse y sientes que todo está estancado, que nada está en movimiento. Pero eso justamente es un llamado, tanto interior como del mundo exterior, que nos está diciendo qué pasaría si nos permitimos parar un momento, tener un poco más de quietud, ir un poco más despacio,
permitirnos justamente entender que en estos momentos hay que ir con más tranquilidad, con más calma, paso a paso, que no podemos simplemente apresurar los procesos, sino que tenemos que ir muy a nuestro propio ritmo. Siento que esta es una carta que nos invita también a adquirir nuevas perspectivas, porque tal vez estuvimos siendo muy tercas o muy tercos ante la manera en la que estamos transitando una situación o viendo una relación con una persona o viendo algo que de alguna manera queríamos que fuese así y así lo tenía escrito y así tiene que salir, y si no funciona de esta manera todo está mal. ¿Qué pasaría si nos permitimos flexibilizarnos un poco más? Si nos permitimos tener una nueva perspectiva, una nueva visión ante esta situación. ¿Qué pasaría si simplemente nos permitimos callar todo el exterior, todo el mundo de alrededor y simplemente nos conectamos con el aquí y el ahora, con el presente? Es una semana retadora porque a veces queremos que las cosas salgan de manera rápida y repentina y todo súper veloz, pero también es importante tomar estos momentos de break y de quietud para poder pensar mejor las cosas y entender realmente qué es lo que está pasando. Porque es muy probable que hasta ahora no nos hayamos permitido un momento para analizar a profundidad lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, las personas con las que estamos, nuestras relaciones, etc. Entonces durante esta semana, bebé, te invitaría a que vayas muy despacio, pero también que te tomes un tiempo para analizar, entender, comprender. Y a partir de toda esa comprensión que puedas seguir avanzando y moviéndote con más confianza ante lo que esté a punto de llegar a tu vida. Vamos ahora con Sagitario. Para Sagitario durante esta semana tenemos la carta de la Emperatriz. La carta de la Emperatriz es energía creativa, energía de movimiento, energía femenina, energía que nos está hablando de la creatividad en general. Es como una energía de fuego a la cual no le permite el impulso bloquearse o estancarse en algún estado, en alguna etapa de su vida. Es como un momento para romper las reglas, para hacerte muy fiel a quien eres, para simplemente salir del molde y entender que hay momentos en los que sí, debemos cumplir con un horario, con un sueldo, con un patrón establecido, pero también hay momentos en los que debemos sernos fieles a nosotras, a nosotros y salir de todo lo que ya está escrito y simplemente atrevernos a un poco más, a sernos fieles a nosotras, a nosotros. Entonces durante esta semana el gran llamado que nos hace la Emperatriz Sagitario es a simplemente atrevernos un poco más, ser un poco más creativas, creativos, romper con la estructura, romper con el molde, ser un poco más rebeldes. ¿Qué pasaría si durante esta semana analizo todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy transitando y me permito entender si realmente soy feliz o si tal vez no me gusta lo que estoy viviendo o tal vez sí estoy bien aquí? ¿Qué cambios, qué movimientos puedo empezar a hacer para ahora tener un contexto mucho más agradable con lo que estoy viviendo, para sentirme más a gusto con lo que estoy transitando? Tiene que ser un momento en el que entiendas todo lo que estás transitando, recorriendo, y te hagas esas preguntas para que puedas justamente romper el molde desde ahí, para que puedas salir adelante desde esos lugares y no tenerle miedo a absolutamente nada. Es como un momento para decir, si las cosas están bien aquí, pues me quedo. Si por lo contrario todo está saliendo horrible y necesito un cambio, pues me atrevo a hacer ese cambio, sin esperar aprobación, sin esperar aplausos, sin esperar la validación de nadie. Lo estoy haciendo por mí porque es lo que necesito y es lo que quiero en estos momentos, lo que mi intuición y mi instinto me está pidiendo. Entonces tiene que ser una semana también de mucha honestidad, una semana donde te permitas poner las cosas muy en perspectiva y entender si realmente es lo que tu proceso requiere en estos momentos. La carta de la Emperatriz no espera la aprobación de nadie, sino que simplemente actúa y acciona, y es impulsiva y es desde el corazón y es desde lo que está sintiendo y es como muy pasional. Entonces siento que durante esta semana debemos permitirnos justamente despertar muchísimo esa pasión por la vida y por nosotras o nosotros, para que de esa manera podamos llegar a lo siguiente, para que de esa manera podamos abarcar más espacio y conocer como otros aspectos de lo que estamos transitando hoy. También la carta de la Emperatriz nos habla de defender lo que es nuestro. Entonces no permitas que nadie, desde su perspectiva errada de tu proceso o desde la visión que quiere compartir contigo o quiere implantar dentro de ti para hacerte cambiar o hacerte ser distinto, te haga cambiar o te haga salir del lugar en el que te encuentras hoy. Siento que tenemos que ser muy honestas, muy honestos con nosotros, nosotras, y simplemente avanzar en pro a lo que queremos, construyendo desde esa verdad, sin miedo, sino simplemente
siendo un poco más rebeldes, siendo más creativas, creativos, saliendo del molde y actuando. Energía creativa. Utiliza colores durante esta semana. Disfruta de ese lado más artístico que tienes. Utiliza la energía de la receptividad para que puedas integrar en ti toda esa información que va a estar pasando esta semana en tu alrededor y puedas dar esos siguientes pasos con confianza y valentía para llegar hacia donde quieres. Vamos ahora con Capricornio. Para Capricornio durante esta semana tenemos la carta de El Mundo. Ok, Capricornio, fíjate qué interesante esta carta. Nos está hablando de que durante esta semana las cosas se alinean, todo está de la manera adecuada, todo está saliendo perfecto. Es como un momento en el que terminamos de entender que las piezas se ponen en su lugar para poder dar un siguiente paso. Es también una semana perfecta para recibir buenas noticias. Es un momento ideal para justamente avanzar hacia algo nuevo, hacia algo distinto, porque la etapa que estuvimos transitando ya llegó a su final, ya llegó a ese momento cumbre en el que entendemos que es momento de algo nuevo, de avanzar hacia una nueva etapa de nuestro proceso y de nuestras vidas. Es muy interesante la carta del mundo porque nos está hablando también de nuestra capacidad para cerrar ciclos. Por eso es importantísimo que durante esta semana entendamos hasta qué punto ya las cosas dejaron de ser de esta manera y ahora debemos permitirnos empezar una nueva etapa de nuestra vida y de nuestro proceso. Siento que no tenemos que aferrarnos a nada durante esta semana, sino que tenemos que entender que la vida es un ciclo y un proceso perfecto. Entonces, cuando las cosas llegan a un cierre, a una conclusión, debemos ser lo suficientemente maduras o maduros para poder dar ese siguiente paso y entender que la vida nos tiene algo incluso mejor en la siguiente etapa. Por eso no nos podemos aferrar desde el miedo a que todo tiene que ser igual a como fue antes, o si suelto esto que va a venir y quiero tener demasiado control de la situación, entonces no me permito dar ese siguiente paso hacia lo siguiente que está a punto de llegar. Tiene que ser un momento perfecto para simplemente avanzar a lo siguiente, para simplemente ir con convicción hacia esa nueva etapa de nuestras vidas que nos está esperando, que nos está a punto de deslumbrar con una nueva sorpresa, una nueva relación, una nueva etapa de nuestras vidas en general. Entonces, durante esta semana te invito a que disfrutes muchísimo de tu proceso, pero también que te permitas más que nunca entender que la vida hoy nos está permitiendo cerrar un ciclo para darle inicio o apertura a algo nuevo. Entonces vamos a permitirnos cerrar y concluir lo que ya caducó, lo que ya terminó, para que de esa manera ahora podamos avanzar a lo siguiente y nos permitamos justo encontrar nuevas posibilidades dentro de este nuevo ciclo que está a punto de iniciar. Disfruta de tu proceso, que esta semana va a estar lleno de muchas buenas noticias, de muchas cosas positivas, pero permítete también entender en qué momento ya hay que cerrar y concluir para avanzar a lo siguiente, para avanzar a lo renovado, a lo distinto. Es una semana donde las cosas salen muy bien, así que aprovéchalas, pero no te quedes estancada o estancado en algo que por alguna razón fue perfecto, sino que más bien avancemos a lo siguiente. Vamos ahora con Acuario. Para Acuario durante esta semana tenemos la carta de la fuerza. Ok, Acuario, fíjate. La carta de la fuerza nos está hablando de, primero que nada, saber quiénes somos, saber cuál es nuestra verdad y entender que hay momentos en los que simplemente no podemos ganar la batalla. Tenemos que rendirnos y entender que hay que ser un poco más pacientes, ser un poco más fuertes, encontrar esa fortaleza en nuestro interior. No se trata de fortaleza física, no se trata de fuerza de tengo los más grandes músculos y puedo hacer esto con fuerza y puedo ser muy fuerte. No, se trata de una fortaleza que es paciente, que es intuitiva, que es un poco más sublime, va un poco más hacia lo más profundo de nuestro ser. Se trata de nuestra fortaleza para afrontar una situación difícil, para tener un poco más de resistencia, de paciencia. Cómo a partir de nuestra fortaleza realmente interna que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas y lo hemos vivido y lo hemos entendido porque hemos atravesado muchos momentos difíciles y hemos estado aquí hoy día, cómo podemos ser capaces de volver a encontrar esa valentía y ese coraje para ahora afrontar lo que tenemos que vivir. Esta tiene que ser una semana ideal para confiar en ti, en tu valentía, en tu fuerza interior y entender que si tal vez las cosas hoy no están saliendo de la manera adecuada o de la manera en la que tú te lo hubieras imaginado en tu cabeza, tú puedes ser un poco más fuerte y resistir ante eso que está pasando, ante eso que estás transitando. Tiene que ser una semana también para transformar el miedo en herramientas, para dejar de lado
el hecho de ver las cosas como un castigo o ver las cosas como algo muy negativo y entender que hoy más que nunca tenemos la capacidad de transformar todos esos miedos en algo que nos ayude, que nos beneficie. Entonces, en vez de tratarnos mal, de hacernos daño con las palabras, de criticarnos, de ser nuestros peores enemigos o enemigas, ¿por qué no mejor nos tratamos con cariño? Nos visualizamos con claridad, nos permitimos trabajar desde la empatía con nosotras, con nosotros. Nos permitimos comprendernos sin ánimos de cambiar absolutamente nada, sino de escucharnos, entender que no somos perfectos, que somos seres que vienen a este mundo a partir del aprendizaje, que están en evolución constante. Entonces, si tal vez hoy necesitamos un poco más de paciencia en nuestro proceso para poder asimilar lo que estamos viviendo, vamos a otorgarle esa paciencia a lo que estamos transitando. Vamos a ser un poco más conscientes de que tal vez si necesito tiempo, se lo voy a ofrecer a mi proceso. Si necesito ir más despacio, voy a ir más despacio. Si necesito escucharme, me voy a permitir escucharme. Y a partir de ahí, voy trabajando de la mano conmigo, pero sin ponerme tanta presión, ni mucho menos sin ponerme tanta fuerza bruta, que creo que a veces es lo que nos hace daño. Que somos tan malos o malas con nosotros mismos que terminamos destrozándonos al 100% en vez de trabajar con nuestras herramientas y con lo que realmente somos, con esa verdad que llevamos siempre en alto. Siento que esta tiene que ser una semana para entenderte, descubrirte, pero sobre todo para quererte muchísimo, para entender que tal vez el proceso hoy no tenga mucho sentido, pero si somos valientes, si nos permitimos entenderlo, si nos permitimos razonarlo, las cosas van a salir un poco más fluidas en el momento en el que vayamos avanzando y comprendiendo. Entonces, no trates de resolverlo todo de la noche a la mañana. Disfruta del proceso, sé más compasivo contigo y con tu viaje, y entiende que hoy más que nunca tenemos que dejar de lado el miedo por afrontar aquello que nos limita o nos bloquea. Compréndete, escúchate, transforma el miedo en herramientas y avanza a lo siguiente, sin temor. Es cuestión de que trabajes de la mano contigo y tu verdad, para que puedas llegar a lo siguiente y puedas simplemente disfrutar más del proceso, porque tal vez hoy no estemos pasándola al 100%, pero quien quita que mañana sea una buena semana y que mañana con esta nueva oportunidad que tenemos de un nuevo día, las cosas cambien al 100%. Esta es una semana, un momento en el que tal vez las cosas no fluyen tan bien, pero que es un momento para escucharnos, entendernos y descubrir muchísimas más cosas. Entonces, la carta de la fuerza nos habla mucho de eso. Saber quiénes somos, encontrar nuestra fuerza interior, materializar también sin miedo, sin autosabotearnos, sino simplemente haciendo realidad lo que queremos y descubriéndonos, escuchándonos. Vamos ahora con Piscis. Para Piscis durante esta semana tenemos la carta de El Enamorado. Ok. Fíjate, bebé, la carta del enamorado para esta semana nos está hablando de una toma de decisiones importantes. Es el momento en el que escuchamos al corazón al 100% y nos permitimos tomar esa decisión. Ver las cosas cara a cara y entender qué es lo que quiero hacer ante eso que hoy se para aquí delante de mí. Qué es lo que me está diciendo el corazón que debo hacer. Cómo debo accionar en estos momentos que el impulso me está diciendo con claridad. ¿Qué es lo que me hace sentir esta realidad que está delante de mí? Siento que la carta del enamorado también nos habla mucho de la confianza. Entonces, si ya estamos en este momento donde tenemos esta verdad en nuestra cara, tenemos que confiar y entender que tal vez sí es lo que me corresponde por lo que he trabajado durante tanto tiempo y se materializa, hoy está aquí. Entonces confío, me permito dar ese siguiente paso para avanzar a lo nuevo, a lo siguiente, a lo renovado. Si por el contrario me estoy dando cuenta que es algo que necesita un cambio, que necesita otro contexto, pues me aparto un poco, doy un paso hacia atrás y lo abandono. Lo quito del camino, se vale, es válido, porque se trata de confiar en el instinto, saber cuando algo nos conviene y cuando algo simplemente debemos dejarlo de lado porque nos hace daño, porque realmente no nos beneficia. Entonces durante esta semana te pediría que seas muy intuitiva, muy intuitivo, que escuches al corazón, pero sobre todo a tu impulso, que no te cuestiones tanto las cosas desde la cabeza, sino más bien desde lo que estás sintiendo. ¿Qué te hace sentir esto que hoy se para delante de ti, que está delante de tus ojos, que lo ves con claridad, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de duda? ¿Cómo te hace sentir esta verdad que hoy te está ayudando a avanzar hacia algo nuevo, hacia algo transformador, hacia algo renovado? Siento que es una semana también para disfrutar de nuestras interacciones en general, de nuestras relaciones con otras personas. Entender que
alguien que llega a tu vida no es por simple casualidad, siempre lo digo cuando aparece esta carta, sino que es básicamente un maestro, una maestra. Alguien que está en nuestro camino para enseñarnos muchísimas cosas y que a partir de ese conocimiento podamos seguir nutriéndonos para avanzar hacia lo siguiente, hacia lo nuevo, hacia lo renovado. Siento que durante esta semana es súper interesante el hecho de reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cómo nos hemos nutrido y hemos aprendido tanto a partir de interactuar con tantas personas, tener tantas experiencias de vida, tener tanto aprendizaje. Y cómo a partir de ahí podemos seguir avanzando poco a poco y llegando a nuevos lugares. Confía durante esta semana, disfruta de la compañía de esas personas que te rodean, permítate entender que alguien que llegó a tu vida no es por simple casualidad, sino que tiene un porqué, y a partir de ahí sigue avanzando, sigue moviéndote. Recuerda que la carta del enamorado nos está hablando de instinto, de corazón, de sentir, de entender. No te paralices por algo que la cabeza te esté haciendo como reflexionar muchísimo y sobrepensarlo y estar como en un proceso de compararte, autosabotearte. Es momento de callar la mente, callar la conciencia y simplemente sentir, escucharnos, conectar con lo que estoy sintiendo. Y a partir de ahí tomar la decisión, dar el siguiente paso, conectar con esta persona, con esta otra, etc. Entonces durante esta semana, bebé, vamos a permitirnos justamente un momento para reflexionar más con el instinto, con lo que estamos sintiendo, dejar de pensar las cosas tanto y simplemente avanzar poco a poco con el proceso. Mil gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like al video y dejarme un comentario diciéndome lo que quieras. Mis redes sociales, como te lo dije al principio, son @lulopratarot para que me sigas por allá, estemos en contacto más directo y por si tienes alguna pregunta. Te deseo que esta semana esté increíble para ti, llena de muchas cosas buenas, positivas, y nos vemos la semana que viene con las predicciones de la siguiente semana. Nos vemos y que tengas bonita semana.